Buenas noches, señoras y señores. Tengo el placer de saludar con Marco Matamoros, amigo personal de muchos años, yo diría amigo de muchísima gente en la ciudad de Cuenca y en la provincia, por su capacidad de comunicación, por su don de gentes y porque Marco defiende principios que la gente que entiende que la pobreza es una situación del sistema, defiende justamente a los que más necesitan. Marco, bienvenido. Buenas Muchas tardes. gracias, estimado Marco, por la invitación. Marco, estamos de un gravísimo problema en la República del Ecuador. La recesión de ciertos países llamados de primer mundo, especialmente de los Estados Unidos, hace que nosotros tengamos problemas económicos, que esto se refleje en los precios, en las importaciones, en las exportaciones, en fin, en inversiones, y esto crea un desaliento en el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el patio tiene que recibir hasta cierto punto los desperdicios del imperio Marco? Bueno, porque el patio está normalmente cuidado por adeláteres del imperio. Eso ha sido así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, todas las medidas de ajuste estructural que se han tomado en el país, como lo del IVA o lo de la gasolina, no están en función del desarrollo del país, están en función de las exigencias, de los cumplimientos, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Cada uno de los ajustes que toman nuestras economías están en función de deuda. De manera que cada vez que entran unos millones de dólares a las arcas del Estado, pues ya están gastados, porque son los que van a ir directamente al pago de deuda externa, que a veces ni siquiera son pagos de capitales, sino pagos de los intereses de la deuda. ¿Pero a quién se paga, Marco? Se paga ni siquiera a los estados, porque las potencias internacionales no tienen economías de estado, tienen economías de las transnacionales, de las grandes compañías, de los oligopolios internacionales, estos búnkers económicos que gobiernan el mundo, A mí me las parece, transnacionales. no sé si podría hacer esta comparación, pero el terrateniente cuando tenía una mala cosecha lo que hacía es restringir el reparto. Primero garantizarse él y que se muera pues la gente de hambre. En este caso es medio parecido, vale la comparación. El imperio se encuentra mal, quienes tienen que pagar las consecuencias somos nosotros. A ver, el imperio no se encuentra mal, definitivamente, ¿no? El imperio tiene mucho dinero en sus arcas, solo que no lo usa para ayudar a la sostenibilidad económica de los países en desarrollo que dependen del movimiento económico de estas potencias. Los imperios destinan muchísimo dinero a la guerra, a la muerte, a Ya. eliminar seres humanos y a controlar estados y gobiernos mediante la fuerza, creando guerras artificiales porque se quieren apropiar de los destinos, de los recursos naturales de esos países, del control de las economías y porque quieren tener a una población disminuida en salud, en educación, porque eso hace que puedan mantener a los pueblos con mayor capacidad de sometimiento. Es Por decir, ejemplo, los Estados Unidos han destinado 95.000 millones de dólares para la guerra en Israel, ujú. ¿no? Son 95.000 millones de dólares. De la misma manera que Rusia destina otra ingente cantidad de miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania y por su contraparte la OTAN. O sea que yo creo, sin temor a equivocarme, que en este momento están en juego, en guerra,
en armas, en producción de muerte, unos 200.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa eso? Con 200.000 millones de dólares, el África subsahariana podría ser absolutamente próspera y competitiva. Y América Latina también. Pero aquí podría haber una contradicción, únicamente por plantear el problema, más no por convicción. Sí, nuestros países se empobrecen, nuestros países siguen en la ignorancia, en la desnutrición, en fin. ¿Por qué les interesa a los Estados Unidos cuando nosotros podemos producir y a lo mejor sus capitales y esos productos van hacia los imperios, no solamente a Estados Unidos? ¿Cuál es esta dualidad? ¿Te mantengo más ignorante, más pobre por sometimiento o por qué cuando son más pobres los países no tienen capacidad de protesta, Marco? Claro, bueno, y no solo los Estados Unidos, en general, En general. las grandes potencias, ¿no? Claro, primero porque no tienen capacidad de protesta y segundo porque no interesa a la gente, interesa el capital. Entonces, tú normalmente, a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han generado desde su miseria humana la prosperidad de los centros de poder. Tú recuerda que no es que la época esclavista no era próspera. Ujú. La época esclavista era muy próspera para los centros de poder, a base de mano de obra esclava. No es que el periodo feudalista latifundista no fue próspero. Claro que era próspero. Si nosotros tenemos en nuestra cuenca edificaciones, decoraciones, construcciones, equipamiento, que en plena época feudal, mientras el 80% de la población era analfabeta, eh, importados desde Francia, por ejemplo. Correcto. Teníamos comercio con Europa y, y las élites iban a estudiar a Europa. Claro, claro. O sea, ese pequeño grupo nunca ha estado mal, ha estado muy bien a costa del sufrimiento, del sacrificio y de la muerte de los que han generado ese capital que no ha sido repartido en justa y equitativa redistribución de la riqueza. Fíjate que los países con socialdemocracia, mucho más horizontales, donde los niveles de pobreza son casi cero, como los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza Ujú. y el mismo Japón, eh, la distribución del capital es mucho más equitativa. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes una empresa, esa empresa tiene un nivel de acumulación de capital. Y llega un momento en que tú no puedes generar más capital ni puedes repatriar esos capitales fuera del país. Ya. Simplemente en ese momento a tus trabajadores los conviertes en accionistas, en socios de la empresa. Por lo tanto, todo empleado, todo trabajador que se siente dueño de una parte de ese capital, aunque fuera pequeña, por el Ujú. solo estímulo de decirle, usted es dueño de esta empresa, usted es parte de esta empresa. Entonces, su trabajo le regresa porque usted está trabajando para su empresa. Sí, estoy de acuerdo, Eso, Marco. pedirle a los empresarios latinoamericanos que generen ese tipo de comportamiento es como pedirle al Creador que haga llover el día del juicio final por la tarde, ¿no? Pero este tipo de estrategias no son nuevas dentro del recorrido de la historia, dentro del recorrido de la historia. Por ejemplo, el pago por horas, por ejemplo, los incentivos, por ejemplo, el de trabajo por cierta cantidad para dar, por si pongo un ejemplo, 10 blue jeans al día, pero si hace 50 tiene un pago más, en fin. Estas son formas sutiles de hacer creer que la empresa rinde más, que van a ganar más y que en el caso del ejemplo que vos pusiste, son dueños, entonces tienen que comprometerse más y sacrificarse más. A ver, yo no estoy en contra, fíjate, per se del trabajo por horas. Si el problema no es que te paguen por horas, el problema es que en este país no te van a pagar.
y te van a terminar pagando 50 centavos la hora, $1 la hora, y encima de eso te van a regatear. Y al final, cuando termines tu jornada, te van a poner en la calle porque no te van a considerar parte de la generación del capital. El problema aquí es un problema porque tenemos legislaciones, códigos que permiten la trampa y que permiten la evasión, ¿no? Aquí todos los días se despide gente saltándose toda la normatividad, todo el derecho, toda la justicia social, ¿no? Si la justicia social con libertad y bien practicadas sería una utopía hacia la que todos deberíamos caminar. Entonces, ¿qué problema sería que en vez de estar desocupado te paguen por horas? Pero, a ver, eso de que aquí en Ecuador te van a pagar $8 la hora, te van a Sí, pagar $10 la hora, te van a pagar $20 la hora, eso es de una falsedad absoluta, eso no se lo cree nadie. Entonces, ujú, lo que van a generar es precarismo, porque no vas a tener seguridad social. A ver si te van a afiliar con trabajo por horas. Porque no vas a tener décimos, porque no vas a tener vacaciones, porque no vas a tener liquidación justa. Si ahora mismo algunas liquidaciones son de una fatalidad dolorista impresionante, ¿no? sí, Marco. Por otro lado, eh, para saltar la enfermedad, para curar la enfermedad, para remediar la enfermedad, se toma el diagnóstico de los médicos. En este caso, nos dan diagnosticando la situación de nuestros países, las diferentes potencias, los diferentes imperios, y nos dicen cómo tenemos que actuar. Y con total desparpajo señalan que las crisis de nuestros países están dadas por la inseguridad, por la crisis del sector eléctrico, en nuestro caso, por la inseguridad, y además de eso, porque tenemos una crisis fiscal que no arranca, que no termina, y eso permite entonces que nosotros sigamos en este círculo vicioso. Esto ha dicho la capacidad del gobierno del Ecuador para responder al aumento de la violencia sigue limitada por un entorno fiscal desafiante, sostienen los Estados Unidos. ¿Qué señalas vos, Marco, frente a eso? ¿Nos están diagnosticando, ellos viven nuestra realidad o son los causantes de alguna forma de nuestra realidad? A ver, yo no creo que hay que echarle toda la culpa a los factores externos. Los factores externos condicionan, pero no son determinantes. Nosotros Ya, mismos tenemos, por ejemplo, una altísima evasión tributaria de los grandes centros de poder, que van a son muchos, que están plenamente identificados. No sé si somos 32 grupos de poder económico en el país. Por lo tanto, pues si esos grupos de poder económico se ponen al día con la tributación, si todos los ecuatorianos pagan sus impuestos porque saben que les retornan. Porque, por ejemplo, cuando los países pobres toman medidas que las tienen que asumir los mismos pobres, los más pobres quedan desamparados y los menos correcto. pobres restringen el gasto. Ujú. Por ejemplo, ha quedado absolutamente comprobada que la expectativa de la recaudación del IVA con la subida de los 3 puntos al 15%, iba a generar tantos millones de dólares. No ha generado. ¿Por qué no ha generado? Porque la gente ha dejado de comprar, pues. Y Claro, porque además en el mercado hay un gran mercado de productos suntuarios, que en cuanto la gente mejora un poco su calidad de vida, la gente también accede a esos productos. En el momento en que el ingreso económico disminuye, vos te restringes a lo mínimo. Y ya, muchos de los productos de lo mínimo, pues no pagan IVA. Entonces tú te lo piensas 2 veces para comprarte una casa. Nosotros llevamos ya unos 6 años de recesión por varios factores. sí, Por ejemplo, un factor, la inestabilidad política. correcto. Tú Marca. esperabas, ¿qué pasa después de la pandemia? A ver, Yo creo ya después de la pandemia vino el gobierno de Lazo, que íbamos a pero despegar de alguna forma. a ver si con este gobierno se cambiaba el modelo. No se cambió nada, se agudizaron las contradicciones, las cosas fueron para peor, tanto que lo terminaron sacando. Bueno, Ujú. renunció porque lo iban a sacar. Le convenía. Claro, o sea, en fin, se ha autoexpulsado. Y entonces otra vez empiezas a pensar, ¿qué pasará con el nuevo gobierno? ¿Podremos invertir? ¿Podremos emprender?
podremos generar empleo, mejorarán las condiciones. No, tú te pones en stand-by porque dices, está recién llegado, está aprendiendo, está para completar un periodo del gobierno anterior y te sigues guardando. Ahora Ya, tenemos nuevas elecciones, pero nos vamos a seguir guardando hasta las nuevas elecciones. Y claro, cuando tengamos un nuevo gobierno, de repente, si ese nuevo gobierno genera confianza, podríamos recién pensar en que otra vez podríamos generar economía, podríamos generar emprendimiento, podríamos buscar recursos desde las capas más pobres, desde los medianos, las clases sociales medias, que son las que más tienen temor de arriesgarse. Pero para eso ya vamos a estar pues, en el 2025, ya nos va a coger el 2026. Entonces ya nos claro. han 10 años. En realidad tenemos 10 años de cuidarnos, de mantenernos quietos, de no arriesgarnos, de no emprender, porque sabemos que la posibilidad futura puede ser absolutamente catastrófica. Bien, los Estados Unidos han declarado, han vertido ciertos criterios sobre la inversión en el Ecuador en el 2024. Se dice que nosotros tenemos un potencial productivo bastante grande, pero enfrentamos tres grandes desafíos, como ya había dicho. El Ecuador presenta, y dice una de los acapites, el Ecuador presenta muchas oportunidades de inversión, particularmente en agricultura, en ecocultura, en minería, en minerales críticos de energía, telecomunicaciones, seguridad de electricidad. Dice que esta sería el área. Nos están dando un mensaje a lo mejor para privatizar ciertas empresas. Sí, bueno, pues ya sabes que la gran solución per se de los problemas es que lo público es lo peor, por lo tanto, después de que la propaganda genere conciencia popular de que lo público es lo peor, entonces hay que privatizar porque lo privado Correcto, siempre va a es ser óptimo. mejor. Eso es un silogismo completamente falso, Ujú. absolutamente falso. Nosotros hemos tenido muestras de que en este país algunas empresas, algunas instituciones públicas son brillantes y funcionan de lo mejor. Solo se necesita honestidad, se necesita fuerza de voluntad, se necesita carácter y se necesita un estado rector, pues. Es que cuando no Correcto. hay un estado rector, ¿no? Que gobierne para lo público y con apoyo de lo privado. Resulta que nosotros tenemos gobiernos que gobiernan para lo privado en detrimento de lo público. Y Y, a y, propósito, y fíjate lo que títeres, se ha además hecho de de eso. la salud, fíjate lo que se ha hecho de la educación, Ajá, fíjate lo que se ha hecho de la vialidad, de los sectores estratégicos energéticos. Fíjate lo que se ha hecho. O sea, por Dios, o sea, esto es una cosa de locos. ¿Quién aguanta esto? No, el gobierno, nosotros lo elegimos para que gobierne lo público, en alianza con lo privado. ujú, No se elige a un gobierno para que sea jefe de lo privado y de alguna manera administre lo público. O sea, no, a un jefe de Estado se lo elige para que administre lo público en favor de toda la sociedad y de todo el gobierno y así de todo es. el Estado y de toda la ciudadanía. Y que se deje apoyar por lo privado, en alianzas, en convenios con lo privado. Nosotros aquí tenemos un Estado, no somos nosotros, América Latina, un Estado donde los gobiernos gobiernan, se convierten en gerentes de lo privado para lo que caiga, lo que gotee, derivarlo a lo público. Correcto. Ahora, Marco, por otro lado, se dijo hace un momento por parte del diagnóstico que ha hecho los Estados Unidos que el Ecuador es un país que puede invertirse en agricultura, en aquicultura, bueno, en fin, unas cuestiones que ya detallamos. Pero al mismo tiempo dice que nosotros estamos de una incertidumbre como bastante fuerte y que la inversión extranjera, a pesar de ese diagnóstico optimista, no lo hace por la condición de seguridad en el país. Claro, pero a ver, yo solo voy a decir una cosa de la idea anterior. Si fuera que eligiéramos gobiernos
para que sean administradores de lo privado y no de lo público, ¿para qué llevamos a votaciones al pueblo? Ujú. ¿Podrían votar solo los que generan recursos privados? Pues no más. Y los demás nos quedamos de espectadores, porque si no vamos a elegir un gobierno para el pueblo, ¿para qué vamos a ir a votar? Claro, Eh, Frente a lo otro, a ver, claro, los temas de inseguridad. Yo sé que estamos atravesando una cuestión muy complicada de seguridad en el país, pero, a ver, la inseguridad ya saliendo de los grupos organizados, la llamada delincuencia organizada. ¿Quiénes son los futuros candidatos a ser parte del crimen o de la delincuencia organizada? Todas aquellas capas desposeídas que sin educación, sin salud, sin igualdad de oportunidades, no les queda más remedio que o delinquir o ser presa de la cautividad de estas bandas, pues. O sea, ¿dónde está el escándalo? Cuando adolescentes nuestros están ya metidos en ese mundo. La única forma de parar eso es que los chicos jóvenes de las generaciones tengan acceso a la educación, a la salud, a la universidad, que sean candidatos para empleo, para trabajo. Oye, alguien que tiene educación, que tiene oportunidades, no va a estar demente para meterse en una banda, ¿no? Las bandas siempre van a estar allí en los lugares donde hay caldo de cultivo, digamos. por cierto, esto significa, Marco, en otras palabras, que el sistema que nos ponen a nosotros en vigencia, orilla, no es que son delincuentes per se, nacen criminales, ladrones, sino Nadie nace correcto, del sí, sí. delincuente. Entonces, esta es una imposición que la sociedad nos da, pero ¿cómo justifican? Indicando que son ociosos, bueno, en fin, cuando la culpa nace de ellos, tratan de minimizar las consecuencias aculpando a otros sectores. O sea, claro, yo no voy a eximir a nadie de la responsabilidad personal, pero también sí sé, por análisis estructural, que entre más miseria generas, o las estructuras de poder más miseria generan, más posibilidad de que la sociedad se desorganice, se violente y se convierta en un posible laboratorio de crimen, de delincuencia, de asalto, de hurto, también está muy vigente, está muy presente. O sea, eso es la posibilidad segura. Esa es la Correcto. posibilidad segura. Sabiendo que además, estos jóvenes, estos bandas, estos pobladores, ¿no? Que en algunos lugares ya tenían hasta centros de entrenamiento, que se van sumando a estos grupos, también pues no tienen el buen ejemplo de quienes son administradores Claro. de lo público o de lo privado, donde se roba con guante blanco, pues. Y millones. Y millones, y millones. Entonces, digamos, hay una especie de karma, de karma que se va diluyendo entre los estratos. Se educan Pero también la, con el la, ejemplo. la sociedad necesita, por ejemplo, a ver, por ejemplo, que los padres, las madres no migren, Ujú. que se queden con sus hijos, que los cuiden, que los acompañen, que crezcan juntos, que no haya una orfandad social para que los chicos crezcan con valores, con principios. Fíjate, ¿a dónde habrá llegado el desapego, el desarraigo, la crisis familiar, que los jóvenes ya no quieren casarse, Ujú, ujú. no quieren tener hijos? Sí, señor. Creo que estamos asistiendo a un suicidio histórico colectivo donde los actuales abuelos en 2 generaciones más no van a tener quien los recuerde, Ya, porque los nietos los podrían recordar y podrían mantener la memoria viva, pero que yo sepa, las mascotas no son parte del recuerdo ni de la memoria viva. bien. Sí, Marco, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿cómo se impulsa la migración? Es Por, por, la las mismas, por tercera, las no, mismas no, situaciones, sí, por las mismas condiciones. sí, pero es la tercera fuente de ingresos del país. Pero hay un problema, Marco. Un Ujú. problema muy grave. A ver, que lo tenemos que empezar a pensar. Y ya lo han dicho algunos analistas económicos. Las remesas van a bajar. ¿Por qué van a bajar? Porque por la situación que vive el país,
Nuestros migrantes ya no están invirtiendo en este país, Ujú. están llevando a la familia. Y ya no hay solo el papá y la mamá, sino que ya están con los hijos, con los Claro, nietos. sí, Yo sí, mismo conozco familias enteras que se fue alguien, pero se los han ido llevando a todos. Y como las cosas están tan complicadas, nuestros migrantes empiezan a invertir ya ya, en sus lugares de destino, ya no acá, porque la idea es cómo me llevo al resto, no claro, cómo una claro. casa para que se quede, Ese es no el cómo le fin. pongo un trabajo a mi mujer, a mis hijos que quedaron en Cuenca, que quedaron en Ecuador. No, 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 no. Yo me voy a poner un negocio en Estados Unidos para ver cómo me llevo a mi familia. Así Claro, que este ¿cómo cuento hago? de las remesas se va a acabar y es cuestión de tiempo. Ya mismo las remesas no van a ser un índice de desarrollo o de fuente de ingresos en este país. Orilla el déficit fiscal. El déficit fiscal provocado por el IEVE, por la no declaración de impuestos, por ese afán de desprestigiar a la empresa pública para privatizarla, en fin. Entonces, hacen que nosotros tengamos, digamos, unos recursos muy pobres, matamos de hambre. Esa circunstancia hace que migre las personas, la violencia, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Porque si ponemos, por decir algo, 3.000 millones en el presupuesto nacional, un ejemplo, los 200.000 se llevan, los 290.000 se llevan. ¿Qué hacemos, Marco? O sea, yo no sé por dónde vamos a entrar a la solución del problema. Este momento así, sería aventurar y a decir cuestiones sueltas. Pero yo creo que el próximo gobierno que elijamos le va a tocar decidir entre pagar deuda o pagar deuda social. Y va a tener que entrar en algunos procesos de renegociación a largo plazo, muy fuertes, y va a tener que pararse duro ante los organismos financieros internacionales, y va a tener que dejar de aplicar algunas recetas, y va a tener que gobernar con la gente, siempre con la gente. Cuando a la gente le empoderas y le haces parte del proyecto, y las organizaciones y la sociedad te apadrina tu propuesta, pues eso va porque de alguna manera en el ámbito internacional también hay una especie de shock donde estos grupos, estos centros de poder, bueno, con el Ecuador hay que sentarnos a hablar. Yo creo que uno de esos claros ejemplos con todo lo que se dice, no se puede hacer siempre todo, es México, por ejemplo. Creo que el presidente Manuel López Obrador logró entrarle a esa especie de negociación social, tanto que el país se decantó con 60 y tanto por ciento por la nueva presidenta que es del mismo partido gobernante. Porque claro, logró hacer notar de que era posible, a pesar de toda la crisis, a pesar de toda la ola de violencia, a pesar de todo lo que sigue sucediendo, porque te digo, no vamos a cambiar la historia de la noche a la mañana, o Lula, que volvió a Brasil para recomponer todo lo Correcto. que estaba Ujú. pasando después del gobierno de Bolsonaro, y ha logrado, claro, México y Brasil no son Ecuador, pues no son potencias, pero de alguna manera han logrado que el ámbito internacional empiece a respetar las decisiones de la inversión social de estos países, ¿no? Bien, Marco, totalmente de acuerdo. Pero nosotros tenemos también sumado a esta una crisis de inseguridad. Y esta es una de las formas que trata de someter al pueblo a través de la violencia. Y nos pone toque de queda, la violencia en contra, la guerra, digamos así, el enfrentamiento de 20 bandas de delincuentes organizadas transnacionales en contra de la policía. Pues la inseguridad desborda el control en varias ciudades del país. Entonces, aquí la situación se ve que es difícil, se ve que es difícil, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ya un poco nos cansa esto de hablar de la inseguridad. Veo que ha dado un decreto presidencial hace pocas horas el señor presidente de la República indicando que las armas deben ser utilizadas de forma letal, en fin. Salir a cazar a los ladrones como si fuesen venados. Yo, mi teoría, que no la voy a cambiar, mi tesis, es que
bueno, el aspecto represivo, por supuesto, tiene que haberlo, el aspecto legal tiene que haberlo, porque esos puntos ya no son puntos como negociables, digamos, ¿no? Pero a ver, si esto lo pensamos a largo plazo, las soluciones frente a los problemas de violencia no son nunca ni han sido violencia con más violencia, ni se mejoran las condiciones con más militarización o más control policial, ¿no? O sea, Ya. las soluciones a largo plazo siempre se van a controlar cuando incorporas a los estratos sociales a sus propios niveles de seguridad. Bien, ahora viene Inclusive otro después problema. de guerras letales a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cómo se termina una guerra? Firmando acuerdos de paz y negociando. Claro, ahora se dice que nosotros somos los presos, que los delincuentes andan libremente en las calles. Nosotros somos presos por el miedo que tenemos y nos refugiamos en nuestros hogares, que debería ser a la inversa. Entonces piden que haya más cárceles, más penas, la pena de muerte, en fin. Pero desde el punto de vista incluso de la cultura nuestra, cristiana, en fin, la pena de muerte no va con nosotros, Marco. O sea, a ver, terminas matando a ese grupo y luego viene otro grupo que tienes que seguir matando. Y más Y agresivo, agrandas la cárcel y luego tienes que seguir agrandando porque tienes que seguir metiendo más gente. Entonces, las soluciones de fuerza, de represión y de fuerza son para el momento en el que hay que parar, pero los remedios a largo plazo no son vía violencia, ni vía correcto. muerte, ni Ujú. vía cárcel. Correcto, Yo Marco. alguna vez dije en este mismo programa, porque no sé por qué tocamos el tema, de que, por ejemplo, Holanda se ufana de que no tiene una sola cárcel. Ujú, La ujú. última que tenía la cerró, porque tiene centros de rehabilitación para los casos complicados, escasos casos complicados, y los otros los tiene con libertad condicional, insertos en sectores laborales, de trabajo, y claro, además con una cosa pues, muy evidente, con una justicia Correcto. transparente, fuerte, Sí, señor. doble, parte de la coeducación y de la rehabilitación del ciudadano que tuvo la desgracia de caer en esas situaciones, ¿verdad? Marco, No una justicia que te condena per se, sino una justicia que te reprende, te rehabilita y si puede, te devuelve al seno de la sociedad curada, ¿no? muchas gracias, Marco Matamoros. Hemos conversado sobre un tema difícil, álgido. Dirán que están los socialistas hablando, en fin, cuando nosotros sabemos que la raíz, la génesis justamente es la desigualdad y la falta de una, de un reparto equitativo de la riqueza. Ya nos veremos, Marco. Ningún país va a salir adelante si no cuidamos al ser humano desde el inicio de su concepción hasta la muerte. Muchas gracias, Marco. Un A gusto. ti, man. Muchas Señoras y gracias. señores, conversé con Marco Matamoros. Nos veremos el día de mañana. Buenas noches.